Por eso el tema que hoy he traído los papás y que seguramente las mamás van a disfrutar mucho y van a aprender también mucho, le he titulado Un papá conforme al corazón de Dios. Un papá conforme al corazón de Dios. Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis capítulo 18, verso número 19. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guardan el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos padres desean, anhelan, quieren que Dios haga venir sobre la vida de sus hijos, nietos y generaciones todo lo que Dios ha dicho de usted? Amén. Romanos 8:15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Usted, sí, cada uno tenemos aquí dentro, los que somos hijos de Dios, al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo, nuestro Señor, es el que nos permite poder expresarnos, relacionarnos correctamente con nuestro Padre, a tal punto de que Él no se enoja si le decimos papito lindo. Para algunos pensamos que es deshonroso tratar a Dios así. No, es que la expresión hebrea Abba es papito mío. Los judíos no se les permitía usar el nombre de Abba. Esa expresión hebrea no era permitida, era irrespeto, era irreverencial. Los judíos no se les permitía utilizar el nombre Jehová, obviamente escrito en hebreo. Como yo lo sé pronunciar también el hebreo, y usted no sabe, no lo digo para no enredarlos. Esa expresión Jehová, que era el nombre esencial, totalitario, integral de Dios, para ellos no les era permitido. Y por eso ellos tienen la expresión de tantos calificativos de Dios: Sidkenu, Makadesh, Roy, Elohim, Adonai, Shaddai, Jireh, Rafa. Por eso los judíos en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se expresan a Dios, siempre lo están haciendo basados en sus circunstancias, en el momento que están viviendo. Por ejemplo, cuando Abraham pronunció el nombre Jireh, lo pronunció en el momento en que iba a sacrificar su hijo y Dios no se lo permitió, y entonces Dios más bien le proveyó un carnero que se enredó en los arbustos para que él matara y ofreciera a Dios el sacrificio. Y ahí aparece el nombre Jehová Jireh, la provisión de Jehová será vista. Pero cuando nuestro Señor Jesús viene a la tierra, Él trae la revelación del papá suyo, el cual Él exclamó: no hago nada que primero no haya visto hacer a mi Padre. No digo nada que primero no haya escuchado a mi papá. Y Él fue el primero que produjo en su boca la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Ningún otro humano había dicho antes a Dios Padre. Como dije, era irreverente, casi que era un atentado contra la propia vida, deshonrar a Dios hablándole de papá. Y por eso Jesús mismo es el que les enseña a los discípulos: ustedes van ahora sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo les enseña a ellos a mirar a Dios como un papito,
con el que se pueden relacionar clara y correctamente. Perdón. Y la Biblia, amados hermanos, por eso nos manda a los hombres y a las mujeres que honremos a los padres, basado en quién es Él como Padre y en los padres terrenales que son el reflejo de Dios en la tierra. Y por eso Jesús dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En Mateo 15:4. Por eso es un mandamiento, como lo dice el apóstol Pablo, el único mandamiento de los 10 que tiene promesa. Que si un hombre, una mujer honran a su papá, independientemente de lo bueno o malo que haya sido, tiene una promesa para él y para sus generaciones. Y no nos dio ese mandamiento el Señor por si usted en sus emociones quiere o siente hacerlo. Amaneció de buen genio, ese día voy a pechichar al viejo, lo voy a querer, lo voy a honrar, lo voy a obedecer, lo voy a respetar. No. ¿Por qué razón? Porque al igual que el amor no es una emoción, sino una decisión del corazón o de la voluntad más bien. El igual honrar tampoco es una emoción, es una decisión de la voluntad en la que yo determino, a pesar de las circunstancias, honrar a papá o a mamá. En este caso estamos hablando de los padres. Independientemente si sepamos hacerlo o no hacerlo, si los conocimos o no los conocimos, si hubo distanciamiento o no, si hubo heridas o contiendas, si hubo maltrato, lo que sea, no sé. Pero escuchen esto, esos padres que nos rechazaron, nos abandonaron, nos abusaron, nos afectaron, lo hicieron porque eso fue lo que ellos mismos recibieron. Y no tenían elementos espirituales y argumentos bíblicos para decir o para saber cómo honrar, cómo bendecir, cómo amar, cómo bendecir a sus hijos. Y por eso se nos olvida. O tal vez esos padres crecieron de acuerdo a lo que la cultura les demandaba, de lo que era, mostrando lo que era una paternidad y lo que las presiones sociales les imponían. Tal vez crecimos con padres muy estrictos, pero también sus papás lo fueron con ellos. Y no importa, mis amados, si son los mejores o no, si fueron los mejores o no. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a los padres? No los escucho. Honrarlo. Por eso, lo primero que quiero compartir de un papá conforme a su corazón es que honre a su padre. Parece una repetición, pero es cierto. Si aún usted como papá, independientemente de la edad que tenga, póngame atención, su padre está vivo, hónrelo. Sin importar la edad que tenga, sin importar el daño o el pasado, hónrelo. ¿Por qué? Porque Dios le va a bendecir a usted. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 2? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice enseguida? Para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da y seas prosperado y te vaya bien. ¿Y qué dice después? De larga vida. No solamente está diciéndoles el Señor a los hijos, honren a sus padres. Dos cosas fundamentales, les vaya bien y sean de larga vida. ¿Cuántos acá quieren tener muchos años? ¿Cuántos? Yo quiero tener muchos años. Siquiera mi hermano, por ahí quiero pasar de largo, mi hermano. ¿Y cómo podemos honrarlos? Llamándolos. Si están lejos, llámelos. Si están con ustedes, ámenlos.
Abrácenlos, bésenlos, cárguenlos. Y ya ustedes, si los hijos son grandes y fuertes, y uno ya se vuelve como más chiquito, carguen al viejo. Invítenlos a comer, invítenlos a un parque. No importa si su viejo no hizo eso con usted cuando era pequeño. No importa si usted no recuerda momentos muy efusivos, de mucha calidad con sus padres. Hágalos. Atrévase a romper el paradigma, atrévase a romper los esquemas, atreve a superar su sufrimiento, su dolor, su herida, atrévase. Atrévase a marcar la diferencia con ellos, porque sus hijos, cuando usted tenga hijos o si los tiene, cuando tenga los de ellos, marcará su destino también. Y lo primero que quiero compartir acerca de honrar a los padres es que un padre tiene un impacto trascendental en la vida de sus hijos. Impresionante. Y permítanme leo textualmente un testimonio que puede ser el mío en gran manera o el suyo. Esto es un testimonio de un pastor que lo escribió. Él dice: yo no tenía una buena relación con mi padre, pero cuando conocí a Cristo, una de las primeras cosas que aprendí fue que yo era hijo de Dios. Y un día, leyendo la Biblia, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme de una manera muy especial y hasta difícil de explicar. Comencé a sentir que me quitaban muros a mi alrededor, muros que yo mismo había levantado para protegerme a mí mismo. Y cada vez me sentía más expuesto, sin protección, y comencé a sentir miedo sin los muros en los cuales antes me refugiaba. Estaba sentado, solo, expuesto ante este mundo. Cerré la Biblia, me abracé a mí mismo y le pregunté a Dios, ¿por qué? Si es que era su hijo, tenía tanto miedo. Escuché la voz de Dios dentro de mí diciéndome: hijo, ¿por qué si soy tu padre tienes tanto miedo? Entonces caí postrado en el piso llorando delante de Dios, y el miedo se comenzó a transformar en enojo, ya que sentía temor de que Dios me fallara como mi Padre terrenal me había fallado, que me abandonara como Él lo hizo. Sinceramente quería que Dios fuera mi Señor, pero temía verlo como mi papá, ya que mi concepto de figura paterna era sumamente negativo por todo lo que había vivido con mi padre. Mientras lloraba en su presencia, sentía cómo Él me reconfortaba, cómo me tocaba con su gran amor y me decía que Él no era como mi Padre terrenal, pues Él no es un ser humano. Y comenzó a mostrarse en mi vida como un Dios todopoderoso, como un Padre amoroso, que no defrauda, que no falla, que sabe corregir, disciplinar y estar ahí para sus hijos. Pues bien, tardó tiempo para que yo pudiera ver a Dios como un Padre. Porque pese a que cuando llegamos a los pies de Cristo somos adoptados como sus hijos, a veces no sabemos cómo serlo, no sabemos cómo relacionarnos con nuestro Padre, ya que quizá nuestro Padre terrenal murió y no lo conocimos posiblemente. Tal vez Él ni siquiera sabe que existimos, o lo tuvimos, pero solo fue proveedor y nunca nos dio cariño. Este es el testimonio de un hombre de Dios que posiblemente puede ser exactamente el suyo o puede ser el mío, o en formas diferentes. Por eso, amados, así no hayamos conocido a nuestro progenitor, así usted piense que el suyo es el peor de todos, porque le falló a su mamá, porque no estuvo con usted en los momentos más importantes de su vida, porque lo dejó solo, porque no lo visitó, etc. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de romper esos patrones, esos paradigmas y sobre todo esas maldiciones. ¿Me están escuchando? Tal vez ellos causaron inseguridades y temores en sus vidas, ya que con sus acciones tal vez nos hicieron entender que no éramos deseados. Tal vez ellos con sus formas, con sus castigos, con sus reprensiones, con sus malas palabras, con sus gritos, causaron que tuviéramos que crear mecanismos de defensa, donde se crearon patrones de sufrimiento, de dolor, de ira, explosivas muchas veces,
de tal forma que no entendíamos por qué nos comportamos así. Simplemente fue lo que quedó allí marcado por causa de la educación que nos dieron. Puede ser que alguno haya sido criado por otro o por otra, no por su papá. Puede ser que ese papá fue quien le abusó, quien le violó, quien le abandonó, etcétera. No se podría nombrar una cantidad de cosas que todos hemos vivido de una manera u otra, por vivir una ausencia paternal muy impresionante. Pero miren que en el Salmo 27, verso número 10, dice el Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Por eso, cuando usted puede lograr comprender quién es Dios como Padre y lo coloca en una balanza, hace un paralelo entre su papá terrenal, por eso le colocó bueno o malo, yo no sé, no lo quiero juzgar, y mira a Dios como papá, usted va a comenzar a experimentar ese amor verdadero, y no el amor en la calle, en la pareja, no tratando de compensar ese amor paternal, esa ausencia paternal que tuvo en su infancia y se junta con uno, con otros o con otras, tratando de sanar esas heridas, tratando de, como dije, compensar esos vacíos, y que lo que hacen es muchas veces, amados hermanos, profundizarlos más. Usted como hombre y también las mujeres debemos entender que Dios nos ama como a la niña de sus ojos, que somos su creación especial, que nadie es tan perfecto, y así lo ve papá a usted, así, tal cual es. Usted, amado hermano, debe comprender que usted está destinado para la grandeza, está destinado para la gloria de Dios, está destinado para convertirse en una vasija poderosa en las manos del Señor. Usted está destinado para eso. ¿Me está escuchando? Pero ¿sabe quién sabe eso? ¿Quién sabe que usted está destinado para cosas maravillosas y grandes? ¿Quién sabe que usted está destinado para ser un apóstol, un profeta, un maestro, un científico, un inventor, un empresario, un soñador? ¿Quién sabe eso también? No, el diablo. Y por eso lo odia tanto. Y por eso lo ha tentado. Y por eso ha cambiado su vida y la ha tratado de destruir. Y por eso el diablo ha hecho que usted descienda a las profundidades del pecado. Se enlode, usted pierda de rumbo su vida. Se meta en drogas, se meta en alcohol, se meta en prostitución. Usted crea que usted es hombre siendo mujer, o sea, mujer siendo hombre. Usted está donde está. Usted está haciendo lo que está haciendo. Hablo de lo malo. Es porque el diablo lo odia. Usted es agresivo, es violento. Usted es maltratador, usted se emborracha, usted es infiel, usted hace daño a la familia. Porque el diablo lo odia y lo tiene en ese hueco. Y porque sabe que si lo puede mantener en ese hueco, nunca usted será redimido por la sangre de Cristo, aunque tenga Cristo. Usted nunca podrá salir de su hoyo, de su negación, de sentirse maltratado, rechazado, y con ese fantasma viviendo como hombre, creyendo que no podrá llegar lejos, creyendo que no podrá sacar su familia adelante, creyendo que usted no sirve para nada y cosas peores. Él lo odia tanto, escúchenme, lo odia tanto, quiero que le diga a su hermano: Satanás te odia. Dígaselo a alguien. Satanás te odia a muerte. Dígaselo a su hermano: Satanás te odia a muerte y te quiere tener enterrado, atado, esclavo, oprimido, enfermo, destruido. ¿Sabe por qué? Porque fue para el único ser que no hubo redención. Y su eternidad y su existencia en la eternidad terminará en el lago de fuego y azufre. Mientras usted y yo, papá, mientras estemos en esta tierra,
tenemos la oportunidad de disfrutar de esa redención y convertirnos en lo que Dios diseñó para que usted y yo fuéramos. ¿Por qué no le da un aplauso, Señor? Amén. Ustedes saben que David fue menospreciado, fue rechazado, fue aborrecido por sus hermanos. David fue alejado de su hogar paterno, fruto del adulterio. Sus hermanos lo aborrecían, era el mensajero de sus hermanos. El peor trabajo era el de él, el de ser pastor de ovejas. Pero un día el rey entendió lo que significaba la paternidad y haber sido engendrado por Dios más que su padre en un día, en una noche pasional de lujuria. Él dijo en el Salmo 139, verso 13 en adelante: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significa esto? Salir del hoyo, salir de la cautividad, salir de las mentiras que Satanás te ha dicho desde que te puso en el vientre. No sirves, no vas a vivir, serás enfermo, serás maldito, serás pobre, arruinado, miserable. Todo lo que el diablo ha dicho de ti desde el vientre y te lo ha seguido diciendo, David entendió que eso no era su destino. Él tenía una identidad y tenía un destino, y su destino estaba en el reino de los cielos. Su destino era ser rey de Israel. Su destino era ser padre de multitudes. Su destino era dulce cantor de Israel. Su destino era ser el amado de papá. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios te ama, papá. No eres un accidente. Dios te planeó, estuviste en su corazón. Escúchenme, por favor. Y por eso, desde hoy, pueden comenzar a disfrutar de una sana y correcta relación con Papá Dios. Desde hoy, si lo quieren. Él no busca hijos perfectos. Él busca solo hijos que lo amen y que estén dispuestos a ser perfeccionados. ¿Me están escuchando, hermanos? Eso es lo primero cuando se habla de honrar a papá. Lo segundo, póngame atención, lo segundo, deja un legado a sus hijos. Y quiero pedir que le diga al que tiene al lado: no me distraiga. Solamente cuando el pastor se lo permite. Deja un legado a tus hijos. Y vamos a mirar qué significa esto. Volvemos a leer el versículo de Génesis 18, 19. Hablando Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Legado. Y el legado se puede evidenciar en 3 o 4 aspectos. Quiero que los que están escribiendo, por favor, si usted tiene su teléfono para la Biblia, le voy a invitar que solamente lo use para eso. No para recibir llamadas, no para escribir mensajes, no para ver nada. Como mi esposa ha enseñado, ¿qué es lo mejor? Y felicito a los que traen el libro, porque no permiten que el teléfono los distraiga. Traiga el teléfono, traiga la Biblia, no el teléfono. Pero la excepción única, si no tiene la Biblia física, está bien, pero solamente lo use para la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No me apedrean hoy? ¿No me apedrean? ¿No? ¿Me siguen amando? Amén. Legado espiritual. El primer legado, el primer y el más grande legado que podemos dejar a nuestros hijos
es un legado espiritual. Los padres de todas las generaciones están preocupados por dejarles casa, carro, vaca y beca a los hijos, pero se les olvida lo más importante que se les debe dejar a los hijos, y es un legado espiritual. Y ese legado espiritual más o menos son 3 o 4 cosas, ¿sí? Lo primero que un padre debe dejarle a los hijos como legado espiritual es que todos los días le enseña a sus hijos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Amén. Que los papás enseñen a sus hijos todos los días a conocer a papá perfecto. Alguien búsqueme Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. ¿Qué dice? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados, el mejor regalo que un papá le puede dejar a sus hijos es que todos los días le enseña a ellos la palabra de Dios, a leerla, a memorizarla, a escribirla, a estudiarla, a aplicarla. ¿Saben por qué? Porque lo que usted como papá le enseña a sus hijos con la palabra cuando son niños, nunca se les va a olvidar. Y cuando están en tiempos de crisis, amados, nunca se les va a olvidar lo que Dios les dice a ellos. No lo que les dijo a sus papás, no, a ellos, porque desde niños comenzaron a estudiar la palabra. Y solo le quiero preguntar, papá, ¿usted ya le compró una Biblia a su hijo? ¿O ya le compró teléfono? ¿Qué usa más el niño, la Biblia o el teléfono? ¿Qué lee más su hijo en casa? Lo que dicen los amiguitos, los grupos WhatsApp, lo que dice el Facebook, lo que dicen las redes sociales, o lo que dice papá Dios. Porque aquello con lo que sus niños están alimentando su corazón, su mente, eso será en lo que se convertirán en poco tiempo. No se preocupen, ustedes están formando una generación de libro que amen la palabra, o una generación que amen las redes sociales, que amen las cosas del mundo y que amen las cosas de este reino, de este mundo. Amo a los papás que no le dan teléfono a los hijos sino después de los 18 años o 17 años. Los amo. Y que aunque los hijos se enojen y se embejuquen porque todos sus compañeros tienen iPhone y ellos no se preocupen, que Dios a ustedes los va a honrar. Y si tiene un teléfono para su hijo que está solamente en su casa y para hacer tareas. Yo no entiendo por qué un menor de edad tiene Facebook si es para mayores de edad. No sé por qué un niño escribe en redes sociales si es para mayor de edad. ¿Quién les abrió la cuenta? Ellos, con mentiras. ¿Me están escuchando? El papá que se preocupa que sus niños, en vez de estar mirando contenidos y les pasen el teléfono para que los dejen trabajar, para que los dejen dormir, para que no jueguen, para que no griten, no peleen, y le pasan el teléfono, están matando la espiritualidad de sus hijos. No sé cuántos me están oyendo. Pero en segundo lugar, permítame termino con una frase. Los niños que aprenden la Biblia desde niños aman más a Dios que cualquier otro niño. ¿Me están escuchando más? ¿Por qué? Porque lo están conociendo a través del libro. No le pasen al niño el teléfono para que lea la Biblia del teléfono. No, por favor, no hagan eso. ¿Saben qué hacen ellos? Mientras usted no está presente,
está en juegos y otras cosas. Pero cuando usted pasa, coloca la Biblia otra vez. Yo sé que aquí no pasa eso. Solamente por ahí un videito que me mandaron de la mamá feliz porque tiene la niña leyendo la Biblia mientras hace los alimentos y de cuando se pasa para mirar, pero no se da cuenta que esos 5 o 10 minutos que no miró, la niña está con sus amigas escribiendo y está mirando contenidos. Que sus hijos amen la palabra más que el teléfono. Pero en segundo lugar, enseñarles todos los días a los hijos a orar para que aprendan a comunicarse correctamente con papá y así sepan cómo acceder al trono de la gracia cuando están creciendo y tienen problemas. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues. ¿Cómo? No estoy escuchando. ¿Cómo hay que acercarse a papá? Con confianza. ¿Por qué a los niños les cuesta orar? ¿Por qué a los niños tienen que ir siempre a su papá, a su mamá para que les solucionen los problemas? ¿Por qué los niños solamente tienen lamentos, quejas, molestias, incomodidades? Porque usted y yo como padres seguramente no les enseñamos a ver a Dios como su papá. Y es a papá principal, a Dios, a quien primero tenemos que llegar en momentos de lucha, tentación, dificultad o crisis. No significa esto que estamos desviando la responsabilidad nuestra como padres de acompañarlos, de escucharlos, de apoyarlos, no. Pero hombre que enseña a sus hijos a orar, tendrá hijos autónomos, mas no independientes. Tendrá hijos que desde niños crean una interdependencia con su padre espiritual y con sus padres terrenales. Será un niño que los gigantes, cuando los tenga al frente, podrá decir lo que dice la Biblia de ese gigante, y no serán derrotados por los gigantes. Todos los días enseñemos a los niños a orar. Saquemos tiempo. Seguramente les he contado que Juan David, si sabía que yo venía de viaje, a la hora que llegara me esperaba, porque sagradamente teníamos que arrodillarnos, orar juntos, tomados de la manito y leer, hacer el devocional. Y yo llegaba muchas veces reventado, ¿cierto, amor? De viaje, y la mamá le decía, amor, papi, acuéstate, hagamos el devocional juntos, porque tu papá viene muy cansado, dejémoslo que descanse. Y él que decía, ¿te acuerdas? No, mamá, eso no es tarea tuya, es de mi papá. Amén. Era un apasionado por la palabra y por la oración. Porque tuvo un papá que le puso un modelo y a veces ¿cómo se dice? Un estándar alto, pero libre de poderse acercar a Dios. Mi hijo entendió lo que significaba pedirle a Dios más que a su papá primero. Ya hablaré sobre esto. En tercer lugar, papás, queremos dejar un legado. Dejemos un legado de generosidad con papá Dios. Enséñeles todos los días a ser generosos con papá perfecto. Ellos, cuando crezcan, van a ser tan generosos como lo fue usted como padre. Ellos, cuando crezcan, serán tan prósperos mental, emocional, espiritual y económicamente como los fue usted como padre. ¿Me están escuchando, amados hermanos? No es las casas que usted le va a dejar. Amén, si le deja casas, le felicito. No es la tierra, no son las fincas lo que usted les va a dejar como legado financiero, económico. Amén, si lo puede hacer. Y le honro y le respeto y le admiro si usted piensa en esa parte económica para sus hijos. Pero quiero decirles que usted se muere y ellos se matan por esas tierras, se matan por esas casas, se matan por esas cosas económicas y se pelean entre ellos por las posesiones que dejan los padres.
porque usted no enseña lo fundamental, ser generoso con Dios. Hay papás que piensan en la universidad, gloria a Dios, qué lindo. Hay papás que se enfocan en que sus hijos estudien, amén, qué bendición, los felicito. Pero esos niños crecen, se van a la universidad y se olvidan de papá Dios. Se olvidan de ser generosos con papá Dios y creen que todo lo que ellos hacen, tienen y saben es por su esfuerzo propio, por su mérito, y nunca pensarán en Dios para ser generosos con papá Dios, porque usted no lo fue, porque usted nunca quiso obedecer, porque usted le costó ser fiel con papá Dios. Y cuando usted como papá no es fiel con papá Dios, sus hijos crecerán y tampoco serán fieles con papá Dios. Y usted no sabe, amado pastor, amado hermano, amado líder, amado padre, que ese legado que usted está escribiendo para su hijo hoy que está pequeño o que está en la adolescencia, es lo que el libro que su hijo va a leer cuando crezca, y esa historia suya, él mismo la va a repetir. Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Génesis 26, 1 al 5. Génesis 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Pero quiero que alguien lea esa frase que sigue después. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Paren. Versículo 1, ¿qué decía? ¿Qué había? ¿De qué sirven las promesas de Dios si hay hambre? ¿Usted come con una promesa de Dios? ¿Cierto que no? Hablo literalmente. Hablo materialmente. Hablo carnalmente. Usted no tiene nada que darle a sus hijos o a las esposas que no tienen ni siquiera la colombianita, el pancito y el salchichoncito, para darle un almuercito a su esposo, que sea, porque el día del padre no tiene nada. Y el otro viene y le dice: no se preocupe, mija, que Dios dice, mi Dios puede suplir a ti, pero ¿dónde está? Cierto que a veces como que no hacemos clic. Uno quisiera que eso que está diciendo se estuviera viviendo, ¿verdad? Pero eso no pasa. ¿Qué había acá? Hambre. ¿Pero qué sabía Isaac? Sabía una promesa: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y dará tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién era Abraham para Isaac? ¿Cómo creen ustedes que creció Isaac? Escuchando a su papá Abraham hablando de las promesas que Dios le había dado. Había hambre. En tiempos de Abraham, una terrible hambre. Abraham se quedó con los brazos cruzados. Se quedó pobre, arruinado. Pero tenía Abraham, ¿qué? Una promesa. Isaac, en su tiempo, hubo una tremenda hambre. ¿Pero qué tenía Isaac? Y noten, cuando se vive en una promesa, lo que ocurre, verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tiempo sembró Abraham? Dígalo. Tiempos de hambre. No hay para comer. Los ganados se han muerto. Los cultivos se han secado. No hay cómo comer. La gente se está muriendo literalmente de hambre. Como pasaban los tiempos de Elías, cuando oró 3 años y 6 meses y no oró y no llovió en la tierra que había.
Como pasó en los tiempos de Eliseo, había tanta hambre que las mujeres estaban comiéndose sus hijos, literal. No había para comer. ¿Alguna vez usted ha experimentado no hay para comer? Yo sí. Siendo muy niño, cuando mis papás eran tan pobres, y en el ministerio cuando empezamos en Chinchiná, literalmente aguantamos hambre. Eso se llama ayuno, hermanos. ¡Ayuno! Pero las aguantadas de hambre que usted no se alcanza ni imaginar. Pero ¿qué hizo Isaac en tiempos de hambre? Diga conmigo, fue generoso. ¿Qué dice el versículo 12? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Tenía unas semillitas. ¿El que pudo haber hecho con las semillas? Molámoslas y hagamos un pan. Como dijo esa viuda en los tiempos de Elías, un poquito de harina en la tinaja, en la vasija un poquito de aceite, voy a hacer un pedazo de pan, recojo estos leños, los preparo, me lo como con mi hijo y nos echamos a morir porque no me queda más. ¿Qué hizo Isaac? No se comió las semillas, siguió aguantando hambre. La sembró. Cuando usted tenga hambre, siembre. Cuando usted tenga hambre, diezme. Cuando tenga hambre, ofrende. Siembre. No sea tacaño. Si usted se come la semilla porque tiene hambre, comerá un rato, un momento, pero seguirá con hambre. Y está trayendo maldición sobre su vida y sus generaciones. Es que no es cuando usted tenga todo que debe diezmar y ofrendar. No es cuando usted tenga abundancia que debe diezmar y ofrendar. Es cuando no tiene. Porque el que es fiel en lo poco, cuando tiene, podrá ser fiel con más. Pero el que no puede ser fiel en lo poco porque está enfermo, envenenado, está con sus conceptos teológicos distorsionados, está sembrando una historia de desgracia para su familia. Y no crea, papá, que porque usted tiene casa, carro y beca hoy, no crea que eso es lo que le garantiza la prosperidad de sus hijos. No. Porque lo que hoy tenemos no sabemos qué vaya a pasar mañana. Usted sabe a qué me refiero. Porque lo que hoy tenemos simplemente es materia. ¿Y quién lo da? Y el que lo da también lo puede quitar. Porque Él es el Señor de la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Y si usted endurece su corazón para ser fiel con el Señor por cualquier razón que usted tenga en su mente, arrodíllese, pídale perdón a Dios, porque es lo que ustedes están haciendo sus hijos. Y está sembrando desgracia para sus hijos. Y ese es el legado que le va a entregar a ellos. Versículo 12. Y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué dice? Yo le pregunto, ¿qué fue lo que bendijo Dios? ¿Qué fue lo que Dios bendijo? Lo que Él sembró. ¿Usted me está escuchando? Dios bendijo lo que Isaac sembró en tiempos de escasez. Dice el texto, cosechó al 100 por 1 por cada semilla que en una tierra estéril. Hubo una sola semilla. Los que son caficultores, los que son agricultores saben que un promedio de pérdida de las semillas que siembras está entre un 15 y un 25%. Los que conocen de agricultura, yo sé un poquito porque he sembrado. Pero este hombre, y uno necesita las mejores condiciones de la tierra, el mejor abono, la mejor tierra, organizar la tierra, prepararla para que la semilla produzca abundante. Y aún hay un presupuesto de 15 a 25% de la semilla que siembra que se pierde. Pero aquí, ¿cuánta semilla perdió Isaac? 0 pollito. Y por cada una, ¿cuánto cosechó? ¿Quién lo bendijo? El varón se enriqueció y fue prosperado. Oiga, hermano, quiero cambiar el concepto de riqueza y prosperidad. Isaac no se enriqueció a su forma, porque tenía un gran negocio, una gran empresa, porque era poderoso, porque tenía recursos, porque sus papás le habían dejado una herencia.
porque trabajaba como mula y como trabajaba tanto ganaba mucho dinero. No, Isaac no se enriqueció por eso. Abraham se enriqueció y se hizo prosperado porque sembró la manera de Dios y Dios lo prosperó a su forma. No olviden, todo lo que usted haga en esta tierra, la manera como prospere, la manera como se enriquezca, si lo hace a la manera de Dios, estará fundamentado en la roca que es Cristo. Pero si usted consigue dinero, si usted se hace empresario profesional, si usted se hace una persona importante y reconocida, famoso por lo que sea, todo lo que usted consiga no está fundamentado en Cristo, está en la arena. Papás, y es el legado que usted está entregando a sus hijos. Permítanme 5 minutos más. En tercer lugar, bueno, me acuerdo cuando enseñamos a Juan David a ser generosos, a ser generoso. Se los he contado, pero para los que no lo saben, se lo voy a repetir. Siempre con mi esposa llenamos el sobre de los diezmos y nos arrodillábamos los tres y poníamos las manos sobre ese sobre y orábamos y le damos la gloria a Dios por esa provisión para poder diezmar. Juan David creció con una mentalidad de prosperidad. Juan David creció con una sensación o una actitud de ser agradecido con Dios. Él, aunque vivió una situación deplorable en su silla, él nunca dijo que se sentía miserable. Nunca expresó que sentía menos que los compañeros. Nunca los que le dijeron ridiculizándolo porque no podía caminar y no podía ser como ellos, pudo decir: papá, me siento menos que otros. ¿Saben qué respondía él? Yo soy feliz, aunque tengo una forma diferente de vivir. ¿Cómo era que decía? Recuérdenme la frase. ¿Cómo era que él decía? Yo soy feliz aunque estoy en esta silla y tengo una condición diferente. ¿Por qué razón? Porque nuestro hijo Juan David liberó un corazón de agradecimiento, pero porque fue fiel. Y cuando le tocaba la oportunidad de dar diezmo, porque siempre le pasábamos su cheque de la hoja de la caja de compensación. Los hermanos le daban plata por aquí, le daban plata. Íbamos a Armenia y mis hermanas le daban plata y no nos damos cuenta. Y cuando veíamos, oiga, el Juancho cargado de billetes. Y muchas veces me prestó plata ese muchacho, de verdad, me sacó de unos apuros. Siempre tenía plata. Siempre Juan David tenía dinero. Y a veces cuando iba a diezmar, si el cheque llegaba por 20,000, el diezmo eran 2,000, decía: ay papá, no, esto es muy poquito, venga, yo le pongo mejor 4,000. Siempre Juan David fue fiel con Dios, en lo poquito y en lo mucho. Pero porque tuvo un ejemplo de su papá. Alguien que por favor lea Deuteronomio capítulo 4, verso 9 y verso 40. ¿Quién lo encontró? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, y las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Y el 40. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Amén. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado para siempre. Amén. ¿En qué se convirtió Isaac en tiempos de hambre por haber sembrado? Dígalo, rico y próspero. Pero hay algo más que no leí. Se hizo un hombre altamente poderoso, de mucha influencia, tanto que el rey de esa comarca, de esa nación llamado, bueno, me olvidó el nombre de ese lugar, Gerar, le dijo:
por favor, apártate de nosotros, porque te has hecho próspero, mucho más poderoso que nosotros, por favor, déjanos. ¿Y qué le tocó hacer a Isaac? Coger sus chiros, su familia, sus riquezas e irse a otra parte. Yo les pregunto, ¿cómo salió Isaac de su casa huyendo de su hermano que lo iba a matar? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Una vez más, Isaac no, Jacob. Gracias. Que cuando yo me equivoco, yo siempre que tengo por aquí una cara diferente, amor, no. Que ayuda, ¿no? Que ayuda con ella, es una bendición. Pero siempre que me equivoco en algo, inmediatamente, amor. Así tiene que ser, hermanos. Gloria a Dios. Los que saben más que uno, ¿cierto? Ella sabe mucho más que yo. ¿Cómo salió Jacob de su casa? ¿Cómo llegó Isaac a ese lugar? Sin nada. Deje de preocuparse por dejarle cosas materiales a sus hijos. Déjeles un legado de prosperidad. Conozco familias, ya lo mencioné, que se han matado por la riqueza de los padres. Familias que se han disociado, que han peleado, que se han hecho daño, que se han odiado, que se han dejado de hablar por una pinche herencia, y perdónenme la expresión tan denigrante. Por una pinche herencia han dejado de ser hermanos, se han aborrecido, se han tirado lo que sus papás le dejaron en el licor, en la droga, con las mujeres, haciendo malos negocios, apostando y haciendo de todo. ¿En qué quedó su legado, amado papá? Pero déjeles un legado de prosperidad según Dios. Déjeles un legado de prosperidad según su modelo, su generosidad. Y va a ver que esos hijos, aunque no tengan nada, puede ser que alcanzaron a estudiar o no, serán hombres benditos en la tierra de los vivientes. Amén. Serán envidiados, codiciados por otros. Amén. Denles aplauso a Jesús. Creo que el tiempo no me va a dar. Permítanme compartir dos cositas más como legado. Enséñenles a servir al Señor desde niños. ¿Me están escuchando? ¿Qué es lo que usted tiene que enseñarle como papá? Enseñe a sus niños a servirle al Señor. Solo los papás que sirven al Señor en su casa inspirarán a sus hijos a servirle al Señor cuando quieran crecer. Hoy día los papás vienen tan ocupados, trabajo, negocios, se van temprano, llegan tarde, no tienen tiempo para servirle al Señor, no hay tiempo. Eso es lo que le están dejando a sus hijos. Crecen y se dan cuenta que la iglesia no es importante y que el ministerio no es importante, porque prefieren sus vidas afuera, sus profesiones, sus negocios, sus cosas. Por eso, enséñeles como legado a servirles. Ahí me tocó predicar con Juan David algunas veces en mi mano aquí, hasta que alguien me ayudaba. Ahí me tocó predicar algunas veces con el saco vomitado, porque estábamos ahí y los tenía cargados y se me vomitaba. Ahí me tocó muchas veces correr con Juan David en el carro, porque mi amor estaba estudiando, y arriba parado en ese carro con Juan David visitando, discipulando. Él aprendió todo esto. Lo inspiré a servir al Señor. Bueno, ahora está sirviendo al mejor de los pastores, ¿verdad? Y en la mejor casa de las casas, ¿verdad? Inspire a sus hijos a que sirvan a Dios. Que ellos vean el servicio a Dios como un privilegio, no como una carga. Usted, como legado, no hable mal de los pastores. No hable mal de líderes, no hable mal de situaciones incómodas que afecten el corazón de sus hijos desde pequeños. Usted como papá, no negocie el día del Señor por actividades terrenales. Todas las fiestas terrenales, vivámoslas primero en la iglesia y luego salgamos a celebrar. ¿Dónde celebra usted los 15 años de su hija o de su hija? ¿Cierto que afuera? Está deshonrando a su hija y a Dios. ¿Me están escuchando? ¿Usted por qué no ha presentado a sus hijos? ¿Por qué no ha hecho lo que la Biblia dice? Pero sí los llevamos a la iglesia católica para bautizarlos. Los cumpleaños.
¿Dónde lo celebramos con los hijos? En la calle, en el mundo. ¿Es pecado? No. La forma o la motivación tal vez sí. Porque usted está enseñando a sus hijos que primero el mundo y cuando puedan Dios. Honro, felicito, bendigo a los papás que han dicho, pastor, mi hija cumple 15 años y vamos a hacer un culto, vamos a hacer una actividad especial. Amén. Honro, felicito y bendigo a los papás que piensan en sus hijos cuando nacieron. Pastor, lo primero es honrar a mi hijo y a mi Señor presentándoselo. Oro a las parejas que dicen, pastor, nos vamos a casar, pero la iglesia primero, y no que se casaron y se olvidaron que la iglesia existe. ¿Cómo ustedes quieren la prosperidad de Dios, papás? ¿Cómo quieren que sus hijos sean benditos si ustedes no dan ejemplo en esto? Hacen fiesta afuera, celebran afuera, hacen las cosas del mundo. Y la iglesia es lo último en lo que se acuerdan para celebrar. Cuando ustedes van a la Biblia, Dios es un Dios de fiestas. 7 fiestas al año obligatoriamente había que celebrar. Todas las actividades se concentraban en el templo. Dios quiere que los papás traigamos a los hijos a la iglesia para que celebren y no que los dejemos afuera para que el mundo siga haciendo lo que está haciendo con ellos. Pero también, amados hermanos, el legado emocional, el abrazarlos, el besarlos, el decirle todos los días que le amas, el cocinar para ellos, el dar la comida. Yo por ahí veo fotos de algunos papás que no saben cómo les mando de besos. Wow. Los papás que me hacen llorar, cambiando a sus niños, ponen fotos, dándole la comida, vistiéndolos, bañándolos. Wow. Eso es legado emocional. Que abrazan, que se expresan, que apechichan, que se tiran al suelo, que juegan bolas, que juegan carros con los hijos, aunque les duela, carambas. Legado emocional. No, es que a mí nunca me abrazaron, es que no soy capaz, ¿qué cuentos? Mire a su Padre perfecto y déjese sanar por Él. No deje que el diablo siga manteniéndolo en el hoyo de la oscuridad, con un corazón duro, inseguro, temeroso y sintiendo que no es apto. Enseñe a sus hijos a respetar a su esposa, a sus hermanos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus jefes, a sus autoridades. Enseñe a sus hijos a perdonar siempre y a pedir perdón siempre. Cada vez que usted en vez de predicar perdona, se arrodilla. Escúchenme, padres, se arrodilla como papá y le dice a sus hijos llorando y lo mira a los ojos: hijo, perdóname porque te grité, porque te castigué muy fuerte, porque te di mal ejemplo. Cada vez que hace eso, le está predicando vida más que un sermón. Eso me tocaba hacer con mi hijo cada vez que la embarraba. Yo no era capaz de vivir con mi corazón con dolor si sabía que le había fallado en algo. Él me decía: papá, no te preocupes, te perdono. No hubo una sola vez que mi hijo no me perdonara. Fueron muy pocas veces, tal vez 4 o 5 veces en toda su vida, que me tocó arrodillarme para pedirle perdón y pedirle llorando que me perdonara. Él sabía tener un corazón sano con la gente. Él no se dejaba dañar fácilmente. Se parece a mí. No se nublaba su entendimiento, su corazón con personas que lo dañaran. Una vez en su colegio hubo algún niño que lo maltrataba, que lo afectaba en la silla. Y él no me quería contar hasta que por fin abrió su corazón. Me llené tanta ira, como un culicagao mayor que él, viendo su condición, me le hace bullying, lo maltrata, le quita el codo para que se caiga en la silla, lo empujaba y lo dejaba que se fuera solo para que estrellara. Y me voy con ese coraje para el colegio a hablar con la rectora y con su profesora. ¿Cómo permiten eso? Hermanos, les prometo que yo iba con ganas de meterle un coscorrón a ese culicagao. No me importaba lo que hubiera pasado después de eso.
Así iba con esa rabia. Ni siquiera la recomendación de mi amor pudo sacarme de ese estado de enojo y de impotencia. Pero en el camino, el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuídate de hablar descortésmente a ese niño, ámalo. Y yo, ¿cómo así que lo ame? ¿Cómo así que lo perdone? Mira lo que está haciendo con mi hijo. Y lloré en el carro de la rabia que tenía. Pero Juan David sabía quién era yo. Él tenía temor porque yo iba a ir. Porque yo iba a ir. Y seguramente había orado por mí también, igual que mi amor. Y llegué al colegio, entré, le dije a la profesora, y la profesora cuando me vio sabía a yo que iba. Y se asustó. Y dijo, pastor, tenga cuidado cómo le habla a ese niño, no olvide que hay derechos. Y yo le iba a decir, pero también mi hijo tiene derechos, ustedes lo están violando. Iba con la determinación de sacarlo de ese colegio. Pero como el Señor me había hablado, yo le dije, no se preocupe, permítame un ratito con el niño que está maltratando a mi hijo. Lo llamó, nos llevó a una sala especial. Y Dios me permitió hablar a ese niño con tanta gracia, con tanto amor, bendecirlo. Ese niño se puso a llorar, sin papá, criado por su abuela, su mamá en la calle. Lloré por ese niño, puse mi mano en su corazón y lo bendije. Y le dije, ¿sabes una cosa? Mi hijo te aprecia tanto. Y tú tienes derecho a ser feliz como lo es mi hijo. Y recibió a Jesús y me fui. Quiero decirles, ese niño se convirtió en el mejor amigo de Juan David. Era quien lo defendía, era quien lo llevaba, lo traía, era quien lo acompañaba, era quien peleaba por él. ¿Qué tal si yo hubiera hecho la parte humana? Mi parte carnal. Papás, somos modelos para nuestros hijos en todo. Y más que cosas materiales, ellos merecen un legado así, un legado emocional, un legado espiritual, un legado de servicio, un legado de generosidad, un legado de servir al Señor. Pónganse sobre sus pies.